Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis y hoy hablamos del ingreso de Neptuno en el signo de Aries. Ingresa por primera vez el 30 de marzo, después retrograda y vuelve a Piscis el 22 de octubre y entra una segunda y definitiva vez en el signo de Aries, en donde va a estar hasta el 2039. Con Neptuno en Piscis es difícil saber de qué lado de la mecha estamos, porque todo se vuelve muy confuso y nebuloso. Pero es muy probable que el ingreso de Neptuno al signo de Aries deje en claro muchas cosas. Podría decir que el tránsito de Neptuno por el cielo disuelve y cierra. Piensen que Neptuno es el regente de Piscis, el último de los signos del zodíaco, ligado a la casa 12, la última casa, y en general hay algo de lo pisciano, de lo neptuniano, de la casa 12, que tiene que ver con finales, con cierres, con clausuras, con disolver, para entregar de nuevo al ciclo de la vida, la reintegración o la reincorporación. Imaginemos que el ciclo del zodíaco podríamos aplicarlo a entender cualquier tipo de movimientos y que en el paso 12, en el momento Piscis, en el momento más neptuniano, lo que va a suceder es que yo disuelvo lo aprendido y lo incorporo. Luego esto incorporado será parte de un cuerpo que actuará en el mundo, Aries. El momento neptuniano, el momento pisciano y la función de Neptuno dentro de una carta natal y en el cielo tiene que ver con esta disolución, entre otras cosas. También está muy ligado al universo de las modas. Y entonces parte de lo que se pondrá de moda en estas épocas tiene que ver con elementos del ariano. Habrá una moda ligada a cierto lugar de agresividad, de fuerza, lo masculino de alguna forma marcará ciertas tendencias estéticas. Iremos descubriendo con el paso del tiempo de qué se tratan estas modas arianas que nos trae Neptuno, pero es interesante ubicarnos frente a esta perspectiva y frente a esta posibilidad. Decía entonces que Neptuno en su paso por el cielo una de las cosas que trae es disolución. Y parte de lo que va a disolver Neptuno transitando el signo de Aries tiene que ver con conflictos, tensiones, incomodidades, agresiones, guerras. Disuelve también algo del universo de la forma que asume la masculinidad en el código de género hombre. Los modos de ser hombre seguramente se transformen profundamente durante este pasaje de Neptuno por el signo de Aries. Del mismo modo puede transformar ciertas interpretaciones de la masculinidad ligada a la agresión y a la violencia. Hay un trabajo muy profundo en esta disolución que tiene que ver con poder de alguna forma ablandar algo de esa rigidez y dureza que caracteriza a lo masculino. Un poco algo de lo que puede traer este tránsito de Neptuno por el signo de Aries es cierta sensación de que no sabemos bien por dónde empezar o por cómo empezar. Se pueden volver nebulosos los comienzos y esa fuerza vital con la cual podemos emprender nuevos caminos a iniciar trayectorias se va a ver un poco esto atravesada por ciertas confusiones, por ciertos mareos. Y quizás después de un tiempo nos demos cuenta que venimos caminando hace rato para el lado de los tomates, metiéndonos en un berenjenal o cualquier otra metáfora así de tipo frutihortícola que se les ocurra. Me gustaría que pensemos en el tránsito de Neptuno por el signo de Piscis, el signo del cual está saliendo al ingresar en Aries, como un tránsito en donde hubo muchísimas burbujas que en este ingreso van a empezar a explotar. Esas burbujas tienen que ver con haber generado una especie de aislamiento, de recubrimiento, que nos distanciaba de otras personas, de otros actores sociales, y que nos permitía creer que esto que estábamos viendo nosotros, lo estaba viendo todo el mundo, que era así la realidad. Neptuno ingresando en Aries nos va a mostrar que la realidad común, que la realidad colectiva, tiene su propia naturaleza, sus propios ritmos, sus propios movimientos. Y que por más que yo crea esto, aquello o lo otro, hay algo de lo que efectivamente pasa que tiene una influencia muy profunda sobre las cosas. Hay algo que existe independientemente de la lectura que yo haga de ello. Y eso aflorará durante este tránsito, desarmando la posibilidad de esos emburbujamientos. Estas burbujas protegen, generan un cierto aislamiento con lo crudo de la realidad, pero también de alguna forma encapsulan. Y parte de esto que está encapsulado va a empezar a estallar con el pasaje de Neptuno por el signo de Aries. ¿Qué cosas podríamos decir que están encapsuladas? Hay algo de los hombres a partir de una serie de movimientos sociales y políticos de los últimos tiempos quedó bastante incómodo, bastante a cierto lugar de impotencia masculina
que es ya de por sí algo que es incómodo para los hombres, ¿no? Esta combinación de palabras, algo de como de los símbolos fálicos un poco más caídos, algo que empezó a circular diferente y en esta otra circulación algo cambió mucho y para muchos hombres hay algo de haber quedado afuera, de haber quedado en un lugar muy incómodo, que no saben bien dónde ponerse, cómo acomodarse, ciertos lugares que como, ahora está todo mal, pero no, y entonces ciertos enojos y ciertos malestares. Esto ya viene apareciendo, fue medio siempre una reacción contra los feminismos, pero siento que ahora hay un periodo en donde algo de esa incomodidad va a articularse políticamente. También esto viene pasando, las extremas derechas a lo largo del mundo cuentan entre sus filas con votantes mayoritariamente hombres y jóvenes, estos hombres que quedaron un poco afuera de todo el trabajo que viene haciendo el feminismo al interior de nuestra sociedad. Lo más interesante sería que podamos presenciar la articulación de una transformación de la identidad de género hombre en favor de poder articular otras identidades en relación a lo masculino que no orbiten alrededor de ciertos elementos que son muy pesados dentro de la propia masculinidad. Digo, un hombre tiene que un montón de cosas que son muy densas, que traen un peso muy grande sobre sus espaldas. Entonces, la posibilidad que nos trae Neptuno transitando el signo de Aries es que algo de todo ese peso se vaya disolviendo, se vaya desarmando y a partir de eso que haya otra liviandad. Que podamos, los hombres, habitar la masculinidad de una forma un poco más cómoda, ¿no? Sin tanto acartonamiento, sin tanta tensión permanente, sin tanto estarse midiendo todo el tiempo a ver si doy o no la talla de varón. Bueno, algo que no me voy a extender demasiado, pero sí mencionar un poco que algo de esto probablemente llegue a un punto de culminación en cierta cosa que se fue cerrando, ¿no? Como me fui convenciendo y hablando con el de al lado y vos también pensás lo mismo, autoconvenciéndome de que el mundo tiene una determinada forma, bueno, la burbuja que explota me permite identificar que no, que hay algo de cómo yo estaba contando las cosas que tiene un gran componente defensivo y que algo de esto se termina y me abre a la necesidad de rearticular mi diálogo con el mundo, que ya no puede pararse en ese lugar tan reactivo. Otra burbuja que me parece re interesante para pensar en nuestra época es la burbuja de Iron Man, vamos a llamarla. Viene dándose que hay una gran exaltación del magnate que puede todo y que es sabio y que es inteligente y que es arriesgado y que logra hacer grandes avances tecnológicos. Sin menospreciar los enormes avances tecnológicos que vienen haciendo grandes magnates contemporáneos como Elon Musk, quiero traer un poco esta imagen de Iron Man como este magnate multimillonario que tiene todos sus gadgets super tecnológicos impresionantes, que no sé qué, el trajecito de Iron Man y la computadora que la muevo así, y poder poner un poco en evidencia que el fenómeno que estamos viviendo, cada vez con un ritmo creciente y exponencial, es de una hiperconcentración de la riqueza. Voy a compartirles algunos datos pasmosos. Entre el 2019 y el 2021, el 1% más rico de la población se quedó con el 63% de la nueva riqueza que se generó. Casi 2/3 de la nueva riqueza se la quedó el 1% de la población. El resto, el 99% restante, se repartió ese tercio. Pero además, en el 2024, la riqueza de los multimillonarios aumentó 3 veces más rápido que el año anterior. Hay un ritmo creciente de la hiperconcentración que hace que el 0,0001% de la población, 80.000 personas, tenga el 6,5% de la riqueza del planeta. 6,5% de la riqueza total de todo el planeta. Y que el 50% de la población del planeta, 4.000 millones de habitantes más o menos, tengan el 2% de toda la riqueza del planeta. Una hiperconcentración que hace bastante tiempo que no vemos. El proceso hubo un momento en donde se dio el proceso inverso. A partir de la crisis del 29 hay un proceso de redistribución de la riqueza que lo que permite es el crecimiento y el surgimiento de las clases medias en Estados Unidos y alrededor de todo el planeta. Esas clases medias que llegan en un momento a poder tener una casa en los suburbios, 2 autos, que trabaje solo el marido y que viva toda la familia. Re bien el modelo Homero Simpson, ¿no? Homero Simpson va a trabajar en la planta nuclear, su mujer no trabaja, sus hijos van a la escuela, tienen 2 autos, tienen una casa linda en los suburbios. Ese modelo claramente no es el actual.
Hoy por hoy, para una familia en donde trabajan la mujer y el marido es muy difícil acceder a una vivienda. A veces se hace solo a través de planes del Estado o a través de alguna herencia, porque algún familiar me lo hereda. Pero hoy, genuinamente, un trabajador promedio no puede acceder a comprarse una vivienda. Esta hiperconcentración está bastante disfrazada. En toda una serie de discursos, la meritocracia ha ido creciendo en importancia social y es parte de algo de lo que trae esta burbuja de Neptuno en el signo de Piscis. De alguna forma, el tránsito de Neptuno por el signo de Piscis hace crecer ciertas posiciones narcisistas que tenemos un poco todos y todas. Y en esa posición narcisista no hay nada más allá de mí. Todo lo que pasa depende de mí. Si el sol sale es porque yo me levanté y abrí los ojos. Y si el sol se esconde es porque yo me cansé y tengo que irme a dormir. Entonces, nada de lo que sucede en el mundo sucede más allá de mi voluntad y de mi existencia. Estas posiciones más narcisistas que favorece el tránsito de Neptuno por el signo de Piscis hacen que muchas veces me cueste verme en un contexto. Me cueste verme como parte de un contexto. Lo que sucede en nuestro presente y en nuestro contexto es esta hiperconcentración, que hace que por más mérito que yo tenga y por más esfuerzos que yo haga, me va a costar muchísimo más que a mi abuelo comprarme una casa, comprarme un terreno, construirme una casa. Cosas que son elementales para aquellas generaciones son grandes logros y grandes lujos para nuestra generación. Esto supone un enorme problema. No solamente en términos políticos, que yo soy izquierda, entonces quiero la redistribución. No, supone un enorme problema hacia el interior del capitalismo. Estos niveles de hiperconcentración hacen que, a menos que se abran grandes nuevas industrias, a menos que se abra algo de la minería espacial, a menos que se encuentre una fuera con el cual entrar en relación para poder seguir creciendo como sistema económico, si este nivel de hiperconcentración hace que cada vez haya menos clase media, en algún momento vamos a terminar en un colapso económico. Entonces no es una cuestión de qué preferencia tengo yo, cómo me gustaría que sea el mundo, sino simplemente una descripción de una realidad que tarde o temprano va a ser parte de nuestra vida. Es probable que el contexto de Neptuno entrando en el signo de Aries haga cierta movilización de la incomodidad que implica para una buena parte de la población mundial vivir en las condiciones en las que vive. Y es probable que, junto con Plutón transitando el signo de Acuario, haya algo de todo lo que está haciendo esa pequeña élite de 80.000, 100.000 personas, que en algún punto llegue a fastidiar enormemente a esas masas empobrecidas. Tenemos, por un lado, mucha gente que vive muy mal, y por el otro lado, una poca gente que vive cada vez mejor y que vive cada vez en una opulencia más grande. Y que además estas personas van teniendo cada vez más un discurso en donde yo soy pobre porque quiero, yo soy pobre porque no trabajé lo suficiente, yo soy pobre porque no hice bien mis inversiones. En algún momento, Plutón en Acuario dice, cuidado con el efecto María Antonieta. ¿Cuál es el efecto María Antonieta? En un momento María Antonieta dice, los pobres no tienen pan, pues que coman tortas. Desde un lugar de arrogancia, de soberbia y de desconexión con la realidad muy profundo. Es probable que algo de nuestra época traiga postales parecidas a esa frase de María Antonieta. Y es probable que esas frases desencadenen un enojo muy profundo, una bronca muy grande acumulada en el corazón de muchas personas que vienen padeciendo este modo de vida hace mucho tiempo. No importa si me parece bien, si me parece mal o lo que yo quisiera. Hay una realidad innegable que hay mucha gente que la está pasando mal y que está soportando condiciones de vida muy malas y que no sé por qué no reaccionan. Pero sí sé que Neptuno entrando en el signo de Aries va a hacer que los humores sociales se revuelvan bastante. Ojalá todo sea en la mayor calma y armonía posible, pero lo cierto es que, viendo un poco el panorama, todo parece bastante denso. Podría mencionar la pelea de los sin techo, la pelea de los desocupados, que van a ir creciendo en la medida que la inteligencia artificial y la robótica sigan avanzando. Las demandas, los enojos, la frustración de los trabajadores pobres cada vez son más a lo largo de todo el planeta, no solo en la Argentina, a lo largo de todo el planeta, los trabajadores pobres. Personas que tienen un trabajo normal, convencional, registrado, todo en la buena ley del capitalismo contemporáneo, y son pobres.
¿Qué va pasando en la subjetividad de una persona que padece esa pobreza a pesar de estar en un lugar que, bueno, nadie podría sospechar de, que sos un vago, que trabajas poco? No, pará, tengo un trabajo, voy, trabajo acorde a la ley, todo como tiene que ser, y no me alcanza. O vivo en condiciones muy desagradables, o vivo en condiciones hostiles. No puedo tener, como sí pasó en algún momento reciente del capitalismo, sueños, esperanzas, ilusiones. Oh, mi vida va a cambiar, va a mejorar. Acá tenemos entonces una burbuja que me mantiene lejos de una realidad que es hostil, que es incómoda y que es dolorosa. Una gran parte de la población mundial comparte un padecimiento. Y este padecimiento que compartimos en mi vida se manifiesta en relación a la pobreza. ¿Por qué no me enojo con alguien? Porque me culpabilizo. ¿Cuánto dura la culpabilización? Bueno, en algún momento se termina. En algún momento esa culpabilización se termina a nivel social, a nivel político, a nivel histórico, se termina. Dentro de las burbujas que encubren esta situación precaria laboral, está cierta imagen de libertad. Yo soy mi propio jefe, trabajo cuando yo quiero, manejo una moto en Rappi y me cuesta cada vez más. Y no sé, un día pinché y no pude trabajar y no tengo un peso. Y en algún momento me doy cuenta que mis condiciones de laburo, por más que yo me autoconvenza de que son buenas, no son buenas. Esto podríamos llamarlo burbuja meritocrática, ¿no? Tenemos la burbuja Iron Man y la burbuja meritocrática, que están muy ligadas entre sí y que hacen que por un lado yo enaltezca a los que lograron acumular grandes fortunas y por el otro lado me culpabilice y me denigre a mí que no logré acumular grandes fortunas. Hay otro punto que contribuye a esto dentro de las burbujas de Neptuno en Piscis que tiene que ver con cierto lugar de yo tengo que poder sanar. Hay algo que está mal en mí, hay algo que está enfermo en mí, hay algo que está desordenado en mí y yo tengo que poder sanar. Y esta burbuja, en este campo de la astrología y en otros campos de disciplinas amigas, lo vemos muchísimo. La invitación permanente de muchos colegas y de muchas colegas de otras disciplinas esotéricas afines diciendo saná, 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 saná. Y en cierta medida hay algo de poder identificar que estamos viviendo en un mundo injusto, que produce un montón de dolor. Esto no nos quita la necesidad y la posibilidad de hacer procesos individuales que nos ubiquen en una relación más orgánica y más prodigiosa con nuestro entorno, que podamos aceptar mejor nuestras condiciones de vida, no para quedarnos en un lugar de sometimiento y permanecer ahí, sino para poder acomodarnos de otro modo. Que esto que trae el capitalismo, que cual sea la posición que ocupamos en relación a el capitalismo, no nos provoque un padecimiento tan profundo. Poder construir cierto lugar deseante en relación a este mundo hostil en el que vivimos. Porque esa posición deseante es mucho más potente que una posición de un objeto que se ofrece en el mercado laboral, en el mercado del amor, ¿no? Si yo soy un objeto que se ofrece, voy a padecer más que si puedo llegar a construir cierta posición deseante, cierta posición subjetiva. En fin, de cualquier modo, muchas veces la invitación a sanar es la invitación simplemente a un consumo más. Si me compro esta piedra sano, si prendo este saumerio sano, si hago esta práctica sano, si me hago mi carta natal sano, y de ese modo se da una burbuja en donde pareciera que el problema es mío. Y no quiero decir que no necesitamos espacios terapéuticos para trabajar con lo que nos duele, nos angustia y nos incomoda. Soy astrólogo, me dedico a la astrología, estoy en permanente contacto con personas que vienen a hacerse consultas para poder entenderse un poco mejor, conocerse un poco más. Ahora, esto no quiere decir que estas personas tengan algo mal en sí que tengan que sanar para poder construir una vida más o menos feliz, orgánica, y sobre todo no quiere decir que el mundo esté bien y que ellas tengan un problema. ¿Qué relación hay entre esto que yo necesito transformar adentro y esto injusto en relación a lo que vivo? Astrológicamente es re interesante para pensar esto Quirón. Todos y todas en nuestra carta natal tenemos a Quirón en algún lugar. Por casa y por signo nos va a decir un montón de cosas y entre ellas, con qué pedacito de la injusticia del mundo en el que vivo voy a resonar, voy a entrar en relación. Si yo sano, 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 hago de cuenta que Quirón no existe. ¿Y qué quiere decir que Quirón no existe? Bueno, que no vivo en un mundo injusto. Y lo cierto, nos guste o no, es que vivimos en un mundo injusto. Más allá de cómo creemos que debería ser el mundo, y más allá de cuál es nuestra propuesta, nuestra invitación, cómo creemos que todo se soluciona, hay una realidad que es
que vivimos en un mundo injusto. ¿Cómo nos paramos frente a ese mundo cruel? Bueno, hay una enorme diferencia en la posición que ocupemos y cómo no. Bueno, Neptuno, transitando el signo de Piscis, atrajo enormes caudales de narcisismo que nos hicieron creer que el problema era nuestro. Probablemente en este pasaje al signo de Aries nos demos cuenta de una dimensión un poco más grande que nosotros, que nos excede, que está más allá de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, de nuestras decisiones, y que esa dimensión más grande que me incluye implica un montón de cosas para mí. Ya que estás acá, ¿por qué no pones ahí un comentario, me gusta, te suscribís, alguna cosa del estilo? Otro gran tema del tránsito de Neptuno por el signo de Aries será la exacerbación de las identidades nacionales construidas por oposición a. Esa oposición puede ser a otros países, yo soy estadounidense y ustedes son, no sé, europeos y los odio porque son europeos y yo soy estadounidense, somos los mejores. O interna, yo soy estadounidense, no como estos migrantes de Morondanga que se tienen que ir. Chau, fuera migrantes. Entonces, la exacerbación de la identidad nacional que se construye peleándose por oposición, chocando con otros actores sociales u otras naciones. Otra cosa de la que me gustaría hablar en relación al ingreso de Neptuno en el signo de Aries es del fenómeno del calentamiento global. Una de las consecuencias que más habitualmente se menciona en relación al calentamiento global es la imagen de que se derriten los polos y esto hace que crezca, se eleve el volumen del agua. Y otra de las consecuencias que también se mencionan muy fuertemente son grandes tormentas, grandes sequías y grandes inundaciones. Las cuatro cosas están vinculadas con Neptuno, en cuanto Neptuno tiene que ver con el mar y con el agua en general. Las tormentas, las tempestades imprevistas traen algo de esa potencia de la naturaleza salvaje de la que habla, entre otras cosas, Neptuno, y de en cierta medida el ingreso de Neptuno en Aries puede traer muchas postales de esto que es el calentamiento global, que, aunque creamos que no exista, burbujas, de algún modo va a aparecer, a evidenciarse, a mostrarse. Si yo creo que no es un problema que el hielo en Groenlandia se derrita, porque de pronto aparecen tierras raras, tierras cultivables, puedo pasar con mi barquito por acá, que antes no podía porque siempre había hielo. Por más que esto tenga sus beneficios, también tiene consecuencias que cada vez van a empezar a evidenciarse más. Creo que el ingreso de Neptuno en Aries va a traer una conciencia real y concreta de las consecuencias del calentamiento global. Y esto es terrible, básicamente. Honestamente, les cuento que preparando este podcast me angustié un montón y me pasaron cosas desagradables e incómodas. Tengo la sensación de que estos años de Neptuno transitando el signo de Aries van a ser difíciles y hostiles para la humanidad en su conjunto, y aunque podría pensar que esa hostilidad y esa dificultad implica un crecimiento profundo y necesario, no dejo de sentir el dolor o la incomodidad en relación a la forma en la que ese aprendizaje va a suceder. Sería un poco tonto esperar que se den términos armónicos, dulces, maravillosos y prodigiosos en medio de una humanidad que no para de separarse, porque en esa separación yo puedo atacar al otro y descargar toda esa agresividad ariana contra el otro. Este ingreso de Neptuno en Aries se da junto con Urano entrando en el signo de Géminis. Este ingreso, lo voy a contar mejor en el especial que ya tengo preparado, implica el retorno a un mundo bipolar. Durante todo el pasaje entre Urano en Géminis y Urano en Sagitario de la última vez, la vez anterior, desde la Segunda Guerra hasta un poco antes de la caída del muro de Berlín, el mundo fue muy bipolar. A partir de ahí hubo una síntesis, con Urano en Capricornio terminó de caerse el muro y de que pasamos a una nueva etapa en donde hubo un mundo unipolar. Se dio esa síntesis. Estamos volviendo a ese punto. Los próximos años veremos el retorno de ese mundo bipolar que define muy en blancos y negros toda la realidad que vivimos. Y esos mundos bipolares son mundos en donde la agresividad va a ir permanentemente contra el otro, al que identifico como un enemigo, al que veo como un enemigo y al que el hecho de identificar como un enemigo me da una justificación interna para atacar, para odiar,
y para despreciar. Cosas que muchas veces, lamentablemente, son parte de la vibración neptuniana. Lo neptuniano en muchas ocasiones es una vibración de amor, de paz, de armonía, de belleza y de dulzura infinitas, pero también tiene un costado muy monstruoso. En combinación con el ingreso de Plutón en el signo de Acuario, esta frase de estás con nosotros o estás con ellos se volverá un poco cruda. A eso se suma Urano entrando en Géminis y este ingreso de Neptuno en Aries. Entonces, es probable que algo de toda esta combinación implique altos niveles de hostilidad con aquello que se considera diferente. Pensemos también que Neptuno en Aries da comienzo a un ciclo completamente nuevo, del cual no tenemos noticias. Fíjense que mucho de lo que dije hoy tiene que ver con lo que viene pasando con Neptuno en el signo de Piscis, y seguramente esto sea parte de lo que explote y de lo que estalle y se desarrolle. Pero ¿hacia dónde nos lleva este nuevo comienzo de Neptuno transitando el signo de Aries? ¿Hacia dónde apunta la prueba de la humanidad? ¿Hacia dónde iremos? Es una pregunta, por supuesto, abierta, de la cual no tengo respuesta, pero sí tengo una pequeña intuición. Este pasaje, este umbral que representa Neptuno en Aries, probablemente tenga varios terremotos. Y hablando de terremotos, otra cosa que puede traer el tránsito de Neptuno en el signo de Aries es erupciones volcánicas, sobre todo porque se da en combinación con Plutón en el signo de Acuario. Algo de los movimientos comunes que hay entre estos dos planetas pueden suscitar el desencadenamiento de grandes erupciones volcánicas. En particular erupciones volcánicas en el océano, pero podrían ser erupciones volcánicas que cambien, por ejemplo, ciertas circulaciones marítimas o que tengan como correlato terremotos y tsunamis, ¿no? Algo que también haga un diálogo con el mar. En fin, Neptuno en el signo de Aries trayendo unas nuevas imágenes del fuego apocalípticas. El crecimiento también de los incendios forestales que estamos registrando a lo largo de todo el planeta, en Argentina, en Córdoba, en el sur en Argentina, en Estados Unidos, siempre están, pero cada año van siendo peores. Y las sequías, parte del calentamiento global, van haciendo que esos incendios se vuelvan cada vez más incontrolables. ¡Qué miedo! Como nunca, espero que este podcast sea una parruchada terrible, que en 2 años me digan, Sebastián, dijiste que se iba a prender todo fuego y no va a pasar nada de todo eso, sos un salame. Ojalá en 2 años se estén burlando de mí por lo mal que pronostiqué este Neptuno en Aries. Ojalá que Neptuno en Aries traiga, que es una posibilidad, una disolución total de los conflictos, de las tensiones y de las peleas entre la humanidad y que podamos vernos, como todes, partes de la misma especie. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos cerca de eso? Me gustaría mencionar algunas cosas de las que trajo Neptuno en su ingreso anterior al signo de Aries. El ingreso anterior de Neptuno al signo de Aries fue en el año 1862, hace un montón de tiempo, pero varias de las transformaciones que se dieron en aquel momento pueden servirnos para pensar las que se van a dar en este pasaje de Neptuno por el signo de Aries. Una cosa muy marcada fue un crecimiento muy fuerte del militarismo y el imperialismo. Hubo guerras por todos lados y muchas de esas guerras tenían que ver con una fantasía imperial de conquista, de avance de ciertos países sobre otros territorios. La imposición por la fuerza militar de una convicción, ¿no? Bueno, esta tierra es mía, voy, pum, te la saco, te la arrebaté. Es probable que veamos algo de eso. Bueno, ya hay en declaraciones de Trump se evidencia un poco este cambio de época. Otra cosa interesante que pasó en el ingreso anterior de Neptuno en Aries fue la abolición de la esclavitud. Un poco como resultado de todo el pasaje de Neptuno por el signo de Piscis, los esclavos dejaron de considerarse objetos y empezaron a destacar la humanidad. Pero esta abolición en Estados Unidos vino acompañada de una guerra civil terriblemente cruenta y que implicó muchos años de guerra muy salvaje al interior de la sociedad norteamericana. En esa guerra se pusieron en juego muchos de los avances de la tecnología militar que se había estado desarrollando en los años anteriores. Cualquier guerra que veamos en los próximos años, sin dudas, va a implicar algo equivalente a esto. Ya un poco se ve en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero seguramente haya muchas otras innovaciones tecnológicas que todavía no salieron a la luz porque todas las guerras actuales se dan en el marco de una serie de acuerdos que habrá que ver hasta dónde se sostienen. Son acuerdos que hicieron muchos en el marco de Neptuno transitando el signo de Libra.
y es probable que muchos de esos acuerdos caigan y necesiten reactualizarse en este tránsito de Neptuno en Aries. En esa caída y hasta su posterior reactualización, lo que vamos a ver es que probablemente haya un nivel de crueldad mayor y de agresividad mayor que se permitan los estados. También parte de aquel contexto fue la guerra de la Triple Alianza entre Uruguay, Argentina y Brasil contra Paraguay, que dejó absolutamente diezmada a la población masculina de Paraguay. Fue una época, en general, en donde se consolidaron los estados modernos y muchos terminaron de asumir la forma que les conocemos actualmente. Alemania, por ejemplo, se unifica, Francia también, Canadá, había 13 colonias que no sé qué, chun, se unifica Canadá tal y como la conocemos. Italia. Les digo esto y decimos, oh, ¿qué son estados tan nuevitos, tan jóvenes? Sí, parece que son antiquísimos. Poco lo son, pero un poco no. La forma actual, presente de Italia, de Francia, de Alemania, es bastante reciente. Y en parte ese proceso de consolidación de los estados nacionales se dio bajo el ala de Neptuno transitando el signo de Aries. Obviamente todo este proceso implicó muchas guerras, independencias, quilombo, ¿no? Por otro lado, una conflictividad muy fuerte que estaba ahí muy presente en aquella época era la conflictividad obrera. Fueron años de muchas huelgas, de la creación de muchos sindicatos, muchas peleas por cambiar las condiciones de vida. Un ejemplo muy fuerte de esto fue ahí, apenas entrando Neptuno en el signo de Aries, la Comuna de París, que fue un proceso de 60 días en donde los soldados se rebelaron a la autoridad y armaron una comuna autónoma en París con ideas socialistas, anarquistas, anarcosocialistas, la dictadura, bueno, la Comuna de París trajo transformaciones muy profundas en ese periodo tan escaso de 60 días, como por ejemplo la participación de las mujeres, la abolición del trabajo infantil, muy progre esa última consigna, un estado laico en donde la iglesia no tenía tanta participación, muchas cosas que se reflotan también de lo que fue la Revolución Francesa casi 100 años antes. Hablamos de ahí de 1871. Me gustaría decir un montón de cosas más, pero estamos en unas épocas en donde los materiales tienen que ser más o menos cortos, porque si no la gente a los 10 minutos, no, esto que dura una hora, no, chao, me voy. Así que les dejo con algunas preguntas, con algunas dudas, con algunas intrigas, espero que no con tanta angustia, pero también con alguna información que les ayude a vincularse un poco mejor con todos los cambios que vienen. Yo soy Sebastián Bru, y este fue el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis, edición especial, Neptuno entrando en el signo de Aries. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.astrología en Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden buscarme en Spotify o en su plataforma de podcast favoritos. Este año vamos a estar saliendo con un material probablemente quincenal, quizás semanal, estamos terminando de armarle el formato. Gracias por su sintonía, es muy valioso que estén ahí, que compartan, que comenten, que pongan algún me gusta, algún like, algún comentario, el que fuere, porque suma mucho al algoritmo y permite que esto llegue a más personas.